Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico sobre el mundo del cine y la televisión, con una invitada especial, que en este caso es Manuela Monte, fotógrafa profesional, y pues va a estar hablando un poco de la dirección de fotografía y de arte en el cine. Bienvenida, Manuela. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos a hablar de una selección de películas que, bueno, vos me recomendaste estas películas porque sentís que hay bastante que estudiar, me imagino, ¿no? De la parte visual. Pero quisiera primero preguntarte más o menos en qué consiste la dirección de fotografía en una película. Ok. Dirección de fotografía para cine. Se trata de armar cuadro, que es donde ubicas a los personajes. Okay. Cómo rellenas todo ese espacio entre los personajes y la acción que ellos realizan, además de tener en cuenta dónde inicia la cámara y dónde termina, si va a haber movimiento, o si los personajes se mueven también, cómo dirigirlos. La secuencia que tiene que tener, ¿no? El orden, digamos. Sí, es que secuencia es un término específico. Okay. Sí, la secuencia se refiere más que nada a cuando grabas toda una acción sin hacer corte. Okay. Entonces no se diría secuencia en este caso. Sí, es más bien composición, donde ubicas las cosas para llamar la atención del espectador y además después que tenga sentido en el montaje, o sea, en la edición, para cuando vos pegas una imagen con la otra, que todo siga teniendo sentido, el ojo siempre esté donde tiene que estar. O sea, toda esa dirección, el armado del cuadro en términos de la composición visual, es dirección de fotografía. También es lo que tiene que ver con la elección de la cámara, los lentes, y la iluminación. Que es muy importante, y creo que aquí de hecho tenemos una película que me pareció, por lo menos a mí visualmente, me llamó mucho la atención en ese sentido de la iluminación, el juego de sombras. Quizás vamos a empezar con eso, ¿no? Que de hecho es una película de este año que, bueno, tuvo una tarea muy interesante. Esta película sí la tenía pendiente, pero gracias a Manuela pues la traje aquí para hablar. Y la verdad que qué película más rara la que me hiciste ver, Manuel. Se llama Crímenes del Futuro, es de este año, de un director bastante particular, podemos decir, que es David Cronenberg. Bueno, trata de explicar un poco, porque incluso yo si trato de dar una sinopsis, es rara la película, pero te invito a vos que hagas una explicación de qué trata Crímenes del Futuro. Ok, Crímenes del Futuro es una película, ¿cómo se llama? Cuando es una realidad, no, que no es utópica, distopía. Ajá, una distopía, sí. Sí, entonces, pues se trata de, digamos, en el futuro los seres humanos ya no pierden capacidad para sentir dolor, entonces... Desde ahí ya es extraño, ¿no? Sí, entonces digamos que los nuevos crímenes tienen que ver con mutilaciones, Sí. con hacerse daños para intentar sentir dolor, y también trata de que los seres humanos, por tanta tecnología, por tanta exposición a la tecnología y todo lo que han avanzado, digamos que el cuerpo humano como lo conocemos, orgánico, deja de funcionar como tal y empieza a crear tumores constantemente, cáncer en las personas, en algunas personas más que en otras, y se va llegando al punto en el que empiezan a aparecer los primeros seres humanos que... No debería de contar. Sí, ese ya sería un poquito el spoiler, pero digamos que es una película que, bueno, que te va a generar un impacto visual, ¿no? Estamos hablando de un director, me explicabas antes de entrar en cámara, que ha jugado con esos elementos de terror y terror corporal, o sea que aquí vamos a ver mucho, en este caso particular de esta película, muchos órganos, vísceras, ese tipo de imagen, de cirugía además. ¿Y cómo describirías un poco la puesta en escena, la dirección de arte y fotografía que tiene, o cómo sería tu valoración en esta película? Ok, a mí particularmente me gusta este estilo de iluminación, que es donde predomina más la oscuridad. Es todo como entre negros y luces muy, muy tenues, muy bien jugadas, muy claras. El director, Cronenberg, o sea, se fija mucho en los detalles. Por ejemplo, yo miré una entrevista quien hizo dirección de fotografía e hizo el comentario de que, por ejemplo, Cronenberg le pedía que no hubiese nada de clichés al trabajar esto de la oscuridad. Normalmente cuando se trabaja así, mucha gente, o incluso en programas de televisión, es súper común que metan humo para dar textura. Ah, ok. Y se mete humo para dar textura, para ambientar.
Y Cronenberg, por ejemplo, dijo, no quiero que sea el cliché y no quiero que se parezca a eso, sino más bien algo como más claro. La fotografía, refiriéndome a la iluminación principalmente, está muy basado en lo que sería en fotografía fija, lo que está muy relacionado a fotografía científica, a cuando hacen imágenes de robots o de cuestiones médicas. De hecho, hay un fotógrafo que es de apellido Helwig, que tiene ese estilo precisamente y trabaja mucho en lo que es fotografía científica, trabaja en hospitales, haciendo cosas de cirugías y cosas así. Entonces, digamos que en este caso la fotografía sí tiene mucho que ver con el tema, siempre tiene que acompañar la narrativa de la historia. Entonces, esta particularmente tiene ese estilo porque se trata de cuartos de cirugía. Sí. Y de hecho, y eso también te da esa ambientación de, no sé si terror como tal, pero como ese ambiente como un poquito de suspenso y medio de perturbación, ¿no? Porque la película te genera esa incomodidad que pues, también se logra a través de esa proyección de imágenes, ¿no? Esa planificación de la parte de dirección de fotografía. Una película que no sé si se puede recomendar a todo el mundo. Creo que es una película de un gusto adquirido, ¿no? Un poco extraña, tiene un ritmo, digamos, un poco lento, ¿no? No es como que grandes secuencias de acción. Sí la sentí un poquito de ese estilo, pero se me hace una propuesta, bueno, una de las propuestas más originales, creo, de este año, ¿no? Que ver que todavía existe este tipo de cine, pues siempre se agradece. Ahora nos vamos a ir a una película latinoamericana, lo cual me parece súper bien que hayas traído para recomendar, porque, y ya lo he dicho públicamente en otros espacios, me falta ver más cine latino, lo admito, y esta es una película que de hecho no tuve oportunidad de ver, sí estuve leyendo bastante, y creo pues la tengo de tarea. Se llama Un hombre mirando al sudeste, una película del año 86, si no estoy mal, 87, 84, pues perdón, ok, 84, que es argentina. Contame un poco de qué va esta película y por qué tengo entendido también que se considera como una de las obras más relevantes del cine argentino. Ok, esta película trata en realidad sobre un hombre que aparece en un manicomio y dice ser de otro planeta, lo cual no es extraño, pero sí tiene una forma en la cual va convenciendo al médico de que él no es un loco normal. No está desvariando. Sí, en realidad sería un spoiler contar cómo termina, pero sí digamos que juega mucho con esto de cuestionar cómo nos comportamos los seres humanos y quién está loco y quiénes no están locos y qué cosas aceptamos. Las etiquetas, digamos, ¿no? Ajá. Pues es una película importante, bueno, uno porque, bueno, producción argentina, siempre estamos hablando de mucho menos cantidad de presupuesto que el cine norteamericano. Claro. De hecho, incluso con esta película pasó años sin estrenarse, porque terminada la película no había quien distribuyera. Con un problema, como decimos, aquí en Latinoamérica se da un poco eso, pues desgraciadamente. Y costó 600.000 cuando normalmente una película independiente gringa cuesta 1.5 millones en adelante. Así que se podría considerar bajo presupuesto. Lograron estrenar a raíz de ganar premios a nivel internacional en festivales, porque eso se le ocurrió a Subiela. Bueno, si tal vez ganamos fuera, tal vez aquí alguien no haga caso. Así que sí, y fue un estallido, un boom, cuando finalmente lo lograron estrenar, llenaba salas de cine, o sea, fue súper impactante. Un fenómeno ahí cultural, claro. Sí, fue muy importante. Y es una película de, no sé si, o sea, es suspenso psicológico, pero al mismo tiempo es cinearte y está súper bien realizada hasta el punto en el que K-Pax la copiaron. Así es, una película que salió ya hace unos años, fue una película protagonizada por Kevin Spacey, el cancelado Kevin Spacey, pero que la película como tal es buena, pero obviamente es mejor la versión original, que también, curioso, nunca le dieron los créditos adecuados. No hubo un problema legal ahí, sí. Pero la película, se conoce K-Pax, o si le suena la película K-Pax, sepan que la original es este filme argentino, que ahora también te quiero preguntar, de la parte estética, ¿cuál es tu valoración al respecto y cuáles los aspectos a destacar de la misma? Ok, la traje porque, para empezar, es una película también de relativamente bajo presupuesto. Sobre todo, digamos, es la primera película de
el director de fotografía, digamos que es su primer película bajo dirección. Okay. Entonces, eso también me pareció genial, me pareció algo destacable. También es una película que juega con oscuridad, porque también juega con estas cosas de lo mental, y me gusta destacarlo porque ayuda a entender un poco más de cuando la fotografía, o sea, fotografía en cine no es lo mismo que fotografía fija, que Claro. digamos una foto se puede defender por sí sola o en serie, sino que este realmente tiene un objetivo específico que es entrar en función del guión, Okay. que es contar realmente esta historia y crear la ambientación necesaria para que siempre entendas el estado anímico de los personajes, el estado de una escena, qué significa. Entonces, cómo ellos a través de cómo encuadran, cómo ubican a los personajes y cómo iluminan, logran contar la historia, porque se trata de contar de forma visual, no es alguien que viene y te habla bla 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 bla, bla frente a una cámara, sino que es todo este juego de entre el movimiento, que son movimientos bien sutiles, en realidad la mayor parte del tiempo la cámara es bastante fija y hay mucho movimiento interno, que es cuando los personajes o las cosas dentro del cuadro se mueven, y cuando la cámara se mueve hay toda una coreografía y se puede ver muy bien hecha, muy básica, porque o sea, realmente no cuentan con tantos equipos como para hacer cosas modernas como vemos hoy en día Lumensky, que es esta cámara que está todo el tiempo en movimiento. Entonces no, más bien es esta otra forma de hacer, que es, ok, el personaje se mueve para acá y sube las escaleras y terminan acá, pero este lo recibe. Entonces, a mí me gusta toda esta parte técnica. Como es la artesanía, ¿no? O sea, que se mire, o sea, que eso, para que no necesitas el gran presupuesto para pues, proyectar algo de valor artístico, a final de cuentas. Correcto. Y bueno, ahora como un tercer ejemplo, que en este caso una película, entonces la verdad que una selección bastante particular la que tenemos de películas. Esta es la primera de los hermanos Coen, que al decir hermanos Coen estamos hablando de los directores o cineastas, guionistas, quizás de los más importantes de la historia de Hollywood. La película es Blood Simple, que bueno, es su primer película, la que marcaría el tono, varios elementos que hay en esta película se repetirían o por lo menos tratarían de emular estos cineastas en sus próximos filmes. ¿Y por qué la trajiste a valorar en este caso, también en este tema de la dirección de fotografía? Me gusta que es una ópera prima y que es una ópera, ya sabemos, pues, bajo presupuesto estadounidense, es una película independiente. Es también suspenso, es también un thriller psicológico. La película es genial de entrada. Desde la misma historia tiene esto particular de los Coen, de que pasen cosas dramáticas a raíz de malentendidos, de cosas muy tontas, muy sencillas. Conflictos que no deberían que no deberían de llegar a esos extremos. Sí, los niveles de violencia son altos. Bueno, para empezar, cuando yo estaba estudiando producción y composición y me quise meter más en la parte técnica de realización de cine, esta fue una de las películas que vi en esa época. Y ya fue como viéndola con estos ojos de técnica, cómo se generan las cosas y las cosas que se pueden lograr. Y por ejemplo, esta película tiene una escena que es un sueño, una pesadilla de uno de los personajes, que si la ven sería genial, porque a mí esa imagen me queda todavía muy plasmada en la cabeza. Y en realidad es una película que se nota sí tiene muchas cosas técnicas, o sea, la película es, creo que la más colorida de los Coen, juegan mucho con neón, de hecho, mucho del presupuesto se fue en neón. Qué curioso. Porque en realidad uno de los personajes principales es dueño de un bar y bastantes acciones ocurren dentro de ese bar. Entonces, sí, tiene varios aspectos técnicos muy llamativos para mí, muy interesantes, también cómo juegan con la cámara, la forma de iluminar. Los hermanos Coen también, cuando miras sus detrás de cámara, hablan mucho de esto, de que, por ejemplo, la luz tiene que caer en la parte en la que menos da el rostro, para que la persona siempre se vea bien. Muchas cosas que no tendrían lógica, ellos las explican y yo las veo también, que es cuando no se trata de que tenga lógica, sino de que se vea bien. O sea, es belleza desde otro punto. Claro. Entonces, sí, digamos, ellos están
para mí, en esta película, muy completo lo que después se viene a desarrollar de forma muchísimo más compleja en su trayectoria cinematográfica. En esto lo ves como en crudo, y para alguien que está aprendiendo, recién entrando en el mundo, está súper bien. O sea, es una película, como decimos, desde la parte técnica de educación o de formación, sirve, ¿no? Como ejemplo de ver, además, pues, el trabajo de los hermanos Coen, que han ganado premios por doquier, han recibido reconocimientos por donde sea. Estamos hablando de, como les decía antes, uno de los cineastas más relevantes que hay en la historia de Hollywood, que todavía siguen vigentes, todavía siguen haciendo cine y que creo que se siguen reinventando ellos mismos, aunque podamos ver, como decís, sus bases muy bien sentadas desde su ópera prima, como decís. Bueno, con eso vamos a ir cerrando, pero antes, Manu, pues decir pues de que ella también, como saben y están escuchando, ella es muy técnica para explicar, y también es porque es educadora, ¿no? Ha hecho talleres con la Cinemateca Nacional, así que, ¿qué dirías vos para las personas que gustan de la fotografía y del cine al mismo tiempo? Yo sé que fotografía fija no es lo mismo, pero va de la mano. ¿Cómo sería esa relación entre ambas? La relación entre ambas está en abandonar la idea de que solo con una cámara o un buen teléfono hago buenas fotos, sino que empezar a entender de que hay mucho más detrás de eso. Por ejemplo, composición, que es todo un aspecto técnico que realmente hace que se destaque, ¿no? El que puede manejar una cámara en automático al que ya el cerebro detrás del equipo tiene que ver con manejar, aprender o leer sobre composición e iluminación, que es todo también otro aspecto técnico que va más allá de tener los equipos y saber cómo encender o apagar una luz, sino cómo dirigirla, dónde tiene que quedar para que la persona se vea bien o se entienda el ambiente que querés generar y cómo cuenta una historia. Todo esto, entonces sí, digamos que el aspecto técnico, o sea, es igual, solamente que cuando vas a hacer cine, pues digamos que vos tenés que trabajar con una continuidad que normalmente en fotografía fija no tenés. Pues. Bueno, ahí tenían entonces esos tips. Muchas gracias, Manuela, por haber estado aquí en el programa. Gracias. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.